Le damos la bienvenida a Lisette Hidalgo, investigadora del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador de la Escuela Politécnica Litoral. Lisette, muy buenos días. Carlos. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, ¿cuál es la importancia de este segundo Congreso Internacional de Biotecnología y Biodiversidad que se va a llevar a cabo y que lo organiza la SPOL en relación a todo este tema que es nuevo realmente para el Ecuador, de biotecnología, biodiversidad? Se habla mucho de este tema hoy en día. ¿Cuál va a ser el aporte o las expectativas que se tienen en relación a este Congreso Internacional y cuáles son los temas a tratar específicamente? Muy buenos días, Carlos. Gracias por la apertura. Este tema es demasiado importante, pues quizás es uno de los pocos eventos que va a recaudar toda la información referente al estado del arte de investigación biotecnológica dentro del Ecuador. Están invitadas todas las universidades del Ecuador. La mayoría de estas van a presentar trabajos de los avances que ellos tienen en cuanto a las investigaciones que están realizando en las diversas temáticas que tiene el Congreso. Tenemos temáticas de biodiversidad y biodescubrimiento, herramientas ómicas, fitopatología y manejo de plagas, biodiversidad y transgénicos y la bioseguridad, entre otros temas de importancia. Además, te comento que vamos a tener un simposio especializado solo para los cultivos más relevantes del Ecuador, que son banano y cacao, donde se van a discutir acerca de las enfermedades que están acechando actualmente, como es el caso de Fusarium en banano. Se va a abrir un panel para que el público pueda discutir acerca de esto. Además de todo eso... Vamos a hablar de poco a poco de todo eso, Lisette. Primero, comencemos. ¿Cuál es la importancia de la biotecnología para el desarrollo de un país? Bueno, la biotecnología o el desarrollo de patentes a través de un país es la base del cambio de la matriz productiva. Si nosotros hacemos investigación dentro del país y producimos nuestros propios medicinas, nuestros propios biofungicidas, nuestros propios productos, no tenemos que depender de nadie afuera para poder compensar lo que necesita el país. Entonces, si uno investiga, uno tiene la capacidad de crear el sustento para las necesidades presentes dentro del país. Nosotros podemos identificar las necesidades más importantes dentro del país, es decir, como plan de universidad o incluso como plan de gobierno. Decir, ok, ¿cuál es la necesidad del país? En este momento la necesidad es X producto. Hagamos investigación en eso para que Ecuador sea sustentable a través de este producto. Entonces la investigación no es simplemente a nivel académico. La investigación es para producir una respuesta en base a una necesidad. Ahora, esa respuesta en base a esa necesidad, se ha hablado mucho de la importancia de nuestro laboratorio natural, así se lo ha dicho de parte del gobierno nacional, que sería la Amazonía. ¿Qué rol puede jugar la Amazonía en este tema de desarrollo biotecnológico para el crecimiento del Ecuador? La Amazonía está llena de una mina de oro, por decirlo así. Tenemos nosotros una biodiversidad tan grande que aún no ha sido explorada y que necesitamos conocer qué componentes activos están presentes dentro de estas plantas que nos pertenecen y que lamentablemente en casos anteriores famosos tenemos que se han llevado la planta y han aislado el componente activo y de repente nosotros compramos X medicina aquí extraída de nuestros propios recursos. En ese caso sería ideal hacer investigación en ese ámbito para conocer todos los recursos que tenemos y qué opciones a través de nuestras propias plantas podemos tener como resultado final. Ahora, ¿estamos preparados como Ecuador para tener nuestros propios científicos en este momento o todavía es insuficiente y necesitamos apoyo del exterior para este tema de transferencia de ciencia, tecnología en estas materias? Te comento que ya existe, siempre ha existido apoyo del exterior. Hay proyectos internacionales que apoyan la investigación de países del tercer mundo, hay proyectos nacionales que apoyan la investigación. El problema es que somos muy pocos los centros de investigación. Hay centros de investigación, en Ecuador hay investigación. Lamentablemente ha ido creciendo poco a poco, porque quizás en años anteriores, en otros gobiernos, no era una prioridad apoyar a la ciencia y a la tecnología. En cambio ahora nosotros podemos ver el apoyo, tenemos el apoyo del CENACIT que abre constantemente convocatorias para proyectos a los cuales nosotros aplicamos como institución para obtener el financiamiento y poder generar algún proyecto de investigación. Sin embargo, como tú dices, por favor. Sí, aún estamos un poco lejos de generar nuestra propia industria, por decirlo así, a partir de la investigación,
pero sí, necesitamos tener investigación básica para poder seguir al siguiente paso. Si no tenemos lo uno, no podemos seguir a lo otro. Bueno, esperemos que así sea. Ahora entremos en materia en cuanto al segundo Congreso Internacional. ¿Qué es esto de biodiversidad y biodescubrimiento? Recuerda que nuestros televidentes, al igual que yo, somos ignorantes en esta materia. Por tanto, estas terminologías pueden sonar muy bonitos, pero a lo mejor para nosotros, que somos el común de los mortales, pueden sonar medios espaciales y galácticas. Bueno, como tú me preguntabas qué recursos tiene la Amazonía, biodescubrimiento básicamente es eso, o sea, utilizar un recurso para poder identificar cierto componente activo que permita generar algún producto específico o que lo puedas estudiar para determinar cuáles son sus funciones. Es decir, de una planta que yo sé que es medicinal, yo hago una investigación y yo sé que de esa planta yo puedo sacar una medicina para un dolor de estómago, yo puedo sacar un producto que controla X plaga y así sucesivamente. Entonces uno va determinando, no solamente en plantas, también en microorganismos que son una gran fuente de componentes que nos ayudan a generar productos. Es más, nosotros tenemos proyectos con el INAE en el cual hemos identificado diversos microorganismos de la Antártida que tienen capacidad para bioremediación. Entonces, Ahora, las investigaciones necesarias y requiere muchos recursos financieros y también de talento humano preparado. El tema es que, como se requiere casualmente ingentes recursos económicos, este tema de la investigación, cuando existen resultados positivos, se derivan en patentes. Y aquí viene la discusión, el tema de las patentes. El gobierno nacional, a través del informe de la Nación del 24 de mayo, el ministro coordinador de talento humano, Guillaume Long, habló de que van a preparar una ley específica sobre este tema. ¿Cuál es la expectativa de ustedes como académicos? Bueno, en cuanto a patentes, si existe alguna rivalidad por parte del gobierno o de cualquier institución en cuanto a propiedad intelectual, no creo que haya ningún problema porque nosotros somos institución pública. Nosotros pertenecemos a la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Nosotros recibimos recursos del gobierno, entonces todo lo que nosotros hagamos le va a pertenecer siempre a nivel académico a la universidad y a nivel institucional le va a pertenecer a quien haya dado los recursos. Si en este caso los recursos los da Cenacit, Cenacit va a tener su porcentaje en la patente. Si existe el caso de que quien invirtió fue una institución no gubernamental extranjera, la institución extranjera también va a tener su porcentaje en la patente. Entonces, esto se maneja no solamente aquí, sino a nivel mundial. Las patentes se manejan en porcentaje de inversión que hayan realizado las personas involucradas en el proyecto. Ok, vamos a otro tema. Mencionaste algo que para mí es nuevo y que realmente no, la verdad es que no tengo idea lo que significa herramientas ómicas. ¿Qué significa? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son los beneficios de estas herramientas? Eso quizás es un poco complicado. Las herramientas ómicas es quizás un poco más técnico. Son todas las que incluyen la transcriptómica, la proteómica y todas las que terminan en ómica. La genómica es el estudio de los genes globales, es el estudio de los metabolitos globales, es el estudio de las proteínas globales. Entonces, ¿qué hacen los investigadores? Los investigadores estudian el comportamiento de las proteínas a través de la proteómica y esto les permite a ellos identificar qué proteínas o identificar cierto comportamiento en plantas. Un ejemplo en transcriptómica, que es lo que hacemos nosotros, es el estudio de los genes que se expresan. Entonces, una planta para cumplir sus funciones le dice, el núcleo de la planta le dice al resto de la planta, tú tienes que hacer esto, y lo dice a través de un transcripto, por eso se llama transcriptómica. Entonces le da una orden. El estudio de esas órdenes nos permite identificar qué genes están relacionados a lo que nosotros estamos interesados. Ejemplo, si yo quiero saber el comportamiento de una planta ante resistencia, salinidad, resistencia ante plagas, yo puedo estudiar solo estos transcriptos. Ese es el estudio de la transcriptómica. Y así sucesivamente, con los metabolitos, con los genes en sí, la genómica, y con la proteómica, que son las proteínas. Es el estudio de son estas herramientas ómicas que nos permiten estudiar a los microorganismos, plantas o seres vivos para poder identificar un resultado específico que vayamos a utilizar en el futuro para otra cosa.
A ver, tú en esta explicación has sido recurrente en dos términos. El uno tiene que ver con las proteínas y el otro tiene el otro tiene que ver, bueno, ya se me fue el otro, pero con los genes. Es decir, proteínas y genes. El tema de las proteínas es tan importante en la vida de la naturaleza, en el ecosistema, en la vida del propio ser humano. En ese sentido, a través de estos estudios, estas investigaciones, ¿qué tipo de beneficios se puede encontrar en el uso de las proteínas y de los genes? Ejemplo, si una planta es resistente a una plaga y yo identifico la proteína que hace eso, yo puedo en el futuro sintetizar esa proteína aparte para estimular luego la planta que sea resistente, o si es que se deriva a un transgénico, puedo hacer que la planta produzca más esa proteína para que se defienda sola ante la plaga. O sea, en otras palabras, creamos anticuerpos. ¿Y esa creación de anticuerpos también se puede traducir al ser humano? No es como anticuerpos, pero porque los anticuerpos solamente los tenemos los mamíferos, pero sí, no está tan relacionado hacia los humanos. O sea, los mismos tipos de estudios se realizan en humanos, pero con otro propósito. Con otro propósito. Ok, ahora vamos al tema de los transgénicos, Lisette, y discúlpame que te bombardee con tantas preguntas, pero como comprenderás, la ignorancia es atrevida y tengo que compartir mi ignorancia con mis televidentes que tampoco conocen de todo este tema de ciencia y tecnología. A ver, el uso transgénico, ¿se ha transformado en un mito en decir que es dañino? Sí, no está bien generalizar a los transgénicos, porque cada transgénico es un evento diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que un tomate resistente a un hongo, porque el hongo ataca la hoja y este gen solo se activa en la hoja, no quiere decir que el gen esté activo en el tomate, que me vaya a comer. A diferencia de otros cultivos que quizás también se active este gen en el fruto, ya que existe la tecnología para poder realizar un transgénico que solamente el gen que es de mi interés se exprese o solo en la hoja o solo en la raíz o donde está el problema. Si es un problema que utilizan nematodos que le ataca a la raíz, yo hago que el gen solo se exprese en la raíz para que los nematodos no ataquen a la planta. Si es que tenemos el problema en las hojas, por ejemplo, Mycophorella ataca a banano en las hojas y produce la cigatoca negra, yo puedo modificar el banano para que este banano sea resistente a la cigatoca, pero también puedo hacer que solo se exprese en la hoja y jamás se va a expresar esa proteína en el banano, o sea, nunca me lo voy a comer. Pero no está bien generalizar a todos los transgénicos como malos porque cada uno es un evento totalmente diferente, cada uno es un mundo totalmente diferente. Y para poder liberar un transgénico al mercado, no pasa de un día para otro. Para liberar un transgénico al mercado tiene que pasar por diversas pruebas, por evaluaciones de riesgo, por evaluaciones de toxicidad, de alergenos, evaluación incluso social, el impacto social que va a tener dentro de la comunidad tener este transgénico. Es decir, si el agricultor va a tener la capacidad de comprar el paquete tecnológico del transgénico que involucra esto, si es que hay un problema en el ambiente, si es que hay flujo de genes en el ambiente. Para liberar un transgénico se necesitan diversas pruebas que no utilizan los cultivos convencionales. Los cultivos más estudiados son los transgénicos. Te hago la siguiente pregunta. El calentamiento global va a traer como consecuencia el deshielo del planeta. Eso significa que vamos a tener problemas con recursos hídricos y significa que va a haber una afectación también al sector agrícola en el planeta. Esto significa que a futuro los transgénicos van a jugar un papel importante considerando que existe una proyección de escasez de alimentos y agua. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos entendido que para el 2050 vamos a tener escasez de alimentos. Ya eso es un reporte que lo ha hecho diversas instituciones internacionales y que es una preocupación a nivel global. No podemos catalogar a los transgénicos como malos si han sido estudiados, han sido evaluados para demostrar que no hay ningún riesgo en ello. Por supuesto que hay transgénicos que no han pasado las pruebas, hay transgénicos que no han pasado, que si llegan a ser tóxicos o si llegan a ser alergenos, obviamente no van a pasar al mercado y se quedan ahí y no pasan. Pero para la producción de transgénico no es nada fácil. Necesitan diversa investigación, pruebas
y de ahí la evaluación final. Bueno, realmente estoy muy honrado de haber hecho esta entrevista porque veo que hay una profesional joven, investigadora, ecuatoriana, y eso es fundamental para el desarrollo del país. Bueno, este segundo congreso, y ya con esto terminamos, Lisette, se va a llevar a cabo en la ciudad de Guayaquil, en la SPOL, tengo entendido, entre el 9 y el 12 de julio. Vienen conferencistas nacionales e internacionales. ¿Hacia quién está dirigido este segundo congreso internacional de biotecnología y biodiversidad? Sí, este congreso empieza el próximo lunes, es en el Hotel Sheraton de la ciudad de Guayaquil, y este congreso está dirigido a estudiantes universitarios, a investigadores científicos, autoridades del gobierno, ya que como se va a hablar de todo el estado del arte de las investigaciones dentro del país, sería importante coordinar proyectos de colaboración entre el gobierno para ir con los objetivos del gobierno y hacer investigaciones que apoyen a los objetivos del gobierno, y además también está dirigido a productores. Tenemos un simposio especializado, como te mencionaba, de banano y cacao, donde se va a abrir un panel de discusión para escuchar las necesidades del sector bananero y cacaotero. También vamos a tener un simposio de saberes ancestrales para demostrar a toda la comunidad internacional que viene nuestra cultura y nuestros recursos naturales que estamos utilizando en investigación. Tenemos invitados de diferentes partes del mundo, de México, de Venezuela, de Cuba, de Colombia, de Holanda, de Estados Unidos. Bueno, es una infinidad de países que nos van a acompañar este lunes en el Congreso, y yo invito a todo el público televidente que esté interesado en esta temática a que vayan y participen. Gracias, Lisette, y felicitaciones a la SPOL por estas iniciativas. Recordemos que la SPOL no es nuevo en este tipo de iniciativas y de investigaciones. Ya una prueba palpable fue la participación de la SPOL en el sector camaronero para vencer el tema de la mancha blanca. Lisette, un abrazo, gracias por estar con nosotros y felicitaciones.